¿Cómo está, señor Guzmán? ¿Tiene apagado el micrófono? Así es difícil que hable. No, lo tiene bloqueado Lo tiene bloqueado ahí ahora sí, sí. Sí, es que toca y después no sabe qué hacer este muchacho. A ver, ¿dónde está? Está triste porque casi le matan a supuestamente a su presidente Trump. Como dice una de mis hermanas, casi matan al Mesías. Sí, matan al Mesías. Lo dice sarcásticamente, y le digo, el problema de matar a los Mesías es que luego reviven. La verdad es que obviamente, tratando de ser muy objetivo, yo no soy dueño de la verdad. No, pecaría de muy arrogante decir, esto fue lo que pasó, pero sí puedo por lo menos exponer lo que intuyo. Yo en realidad no me extrañaría que pudo haber sido un atentado, pero tampoco me extrañaría que pudo haber sido un autoatentado. O sea, para agarrar más fuerza en camino hacia las elecciones. Ninguna de las dos cosas me extrañaría. O sea, ninguna de las dos cosas me parecería que esté fuera de lo que realmente pudo haber pasado. Aunque, así como vi el show pintado, parece más autoatentado que otra cosa. No sé, me estoy equivocando, pero digo, nada más estoy expresando mi opinión. Parece, se mira muy, así como decimos en Honduras, muy hechizo, muy forzado todo. Capaz hasta tenían en la bolsita de salsa de tomate ahí cuando se cayó. Bueno, no sé. Allá. Sabrá quién sabrá. Bueno, don Goodman, nosotros hoy nos atañe otro. Solo déjame aquí, solo déjame aquí ir a abrir algo, espérame. Perdona, entonces, bueno, a lo que te truje tencha, no sé si conoces ese dicho, a lo que te truje tencha. Bueno, yo pensé que sí, como no tengo cámara hoy, entonces no pueden ver el movimiento de mi cara. Ok, a lo que te truje tencha, a lo que te atañe pues, a lo que te ciñe, a lo que te ajusta, a lo que vas. Bueno, vamos a compartir pantalla. Un curso de Miracles. Ok, vamos al capítulo 1, muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Okay, vamos a seguir leyendo y analizando algunas partes interesantes, ¿te parece? ¿O cuál es la dinámica que te gustaría usar? Esa es buena. Ok, no, pues sí. Si yo la propuse, ¿cómo no va a ser buena? ¿No crees? Puede ser, sí. ¿Ah? Puede ser. Muy bien. Arranquemos. Oh, muy bien, arranquemos, que me lastima acá. Bien, arrancamos entonces. Vamos a no, pero tengo que hacerlo por acá. El significado de los milagros. Bueno, ya hablamos de la introducción, ahora vamos a partir por el capítulo 1 del curso de los milagros, un curso de milagros, principio de los milagros. Solo una pequeña prefacio de esto que vamos a platicar el día de hoy. O sea, me gusta muchísimo esto porque es como empezar a golpear, ¿no?, la mente sobre aspectos trascendentes de lo que la realidad es. Sí, es como invitarte a que puedas ver lo trascendente como lo verdadero, como lo real. Que lo trascendente sea realmente parte de tu vida diaria, que tu visión de las cosas siempre parte de lo trascendente para que le dé sentido a toda tu existencia. Cuando me refiero a lo trascendente es a lo que está detrás del velo, a lo que está detrás de la materia, a lo que está detrás de lo que nuestros ojos ven, que nuestra mente se ayude de entender de que lo que los ojos ven no es lo real, sino de donde vienen todas las cosas. Y eso es de las cosas que más me gusta de
de este capítulo 1 con tanto énfasis. Y comenzamos, dice el verso 1, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, lo que decía ahorita, la cual está más allá de toda posible evaluación. Freddy, aquí de las cosas que me encanta a mí en estos primeros 2 versos es esa idea, ¿no? De que a veces uno piensa que un milagro, por ejemplo, que le aparezca una mano, que de la nada, por decirte algo, ¿no? O que aparezca un órgano, o que de repente, no sé, lo más grande que pueda pasar, que un mar se abra, una tormenta se dé, es como, wow, es más grande que no sé, que X o Y cosa. No, al final todos proceden de la misma cuestión, de que al final el origen de todas las cosas es la energía y cualquier expresión de la materia es vibración, es frecuencia de energía y solo son expresiones diferentes y todo radica pues obviamente en la dimensión de lo que cada quien pueda comprender o manejar esos principios. Pero bueno, tu aporte sobre estos 2 primeros versos que son hermosísimos. Bueno, acotejando con lo que estás diciendo, que está el nivel de la energía, como estás diciendo, pero hay un nivel superior que es el nivel de la mente, y hay otro nivel superior, sí, que es el de la conciencia infinita. Entonces, lo que está tratando de entender al decir que no hay nivel de dificultad en el milagro, es porque el milagro no es, o sea, como lo quiere expresar aquí, ¿sí? No es algo que necesitas entrenar o preparar en el sentido de, por ejemplo, lo que son las habilidades psíquicas que están basadas lógicamente en la vibración, ¿sí? En la capacidad de los pensamientos y de las emociones para magnetizar objetos, ¿no? Sino que está más allá de todo esto, está más allá de lo que es la capacidad de la propia mente en el sentido, por ejemplo, de la ley de la atracción, sino que se refiere al hecho de que para que un milagro no tenga niveles de dificultad, tendríamos que considerar que las diferentes expresiones de lo que podemos llamar milagro no estarían basadas primeramente en lo que puede ser la mecánica, ¿sí? Que puede ser eléctrica o magnética o mental o tecnológica o lo que sea, sino que al no haber dificultad, la única manera es que no apliquen las leyes de la física. Eso quiere decir que está fuera de las leyes de la física, por tanto lo que se trata es de una realidad que está fuera del sueño, ¿no? Eso quiere decir que trasciende no solo o sea, que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso hay algunas formulaciones científicas que consideran que las diferentes percepciones del tiempo pueden ser alteradas una vez ya se ha percibido el futuro. Eso es algo así como, bueno, me recuerda mucho a la serie Loki, ¿no? Que existen diferentes variables del tiempo y esto también lo menciona mucho, bueno, lo menciona Laura Ruckert en el trabajo de Ra, pero especialmente Jane Roberts en los trabajos de Seth, que habla sobre el tiempo como una, ¿cómo podríamos decirlo? Como una serie de variables y posibilidades que está dirigiendo el Espíritu Santo, pero aquellas que ya no son necesarias ya no existen. Es como hablaba el otro día con el ejemplo del árbol o la emisora de radio. Sintonizas un aspecto o una señal a la vez. De la misma manera, solo puedes percibir una realidad de la continuidad, ¿sí? De flujo espacio-temporal a la vez. No quiere decir que no existan otras paralelamente en otros universos paralelos o realidades paralelas. Pero estas realidades paralelas están existiendo en función de la toma de nuestras decisiones. Cuando tomamos una decisión, se queda fija, digamos, una variable de la continuidad espacio-tiempo. La otra no la percibimos, pero durante un tiempo sigue existiendo hasta que ya no sea necesaria y el Espíritu Santo la elimina, ¿no? Entonces, si las cosas no, o sea, si este tipo de cuestiones se alteran o cambian, quiere decir que puede haber un adelante y un hacia atrás en la línea temporal
y no solo en esa línea temporal, sino en otras variables. Lo hemos mencionado también hace un par de años cuando hablamos o hacíamos un revisionismo sobre el concepto de las profecías, porque algunas profecías se cumplían y otras parecía que no, porque se va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y esto hay civilizaciones en otros mundos que saben hacerlo bien, ¿sí? Y en especial esta gente que transmite mucha información a nosotros, conoce las diferentes variables, ¿no? Como este tipo de Marvel, de Avengers, ¿sí? El Doctor Strange, que puede ver las diferentes variables de probabilidad y posibilidad que existen en el flujo del tiempo, en el universo, en el tiempo-espacio, ¿no? Y en el espacio-tiempo. Entonces, cuando consideramos que determinada cosa ocurre, como podríamos llamar un milagro, hay que ver que, como dice aquí, como dice ahí, claro, que no importa en sí el milagro, sino la fuente, porque te das cuenta que la fuente está más allá. No quiere decir que no se pueda utilizar la mente en algunos casos, o tecnología en algunos casos, sí, como digo, sí, no solo el mentalismo, sino el magnetismo y otro tipo de elementos o hologramas, sino que el punto en realidad es que se crea un quiebre de la línea espacio-temporal por algo que está más allá de la ley. Es decir, las leyes del universo siguen unos parámetros. No puedes simplemente pensar que tú tiras una moneda al aire y se queda suspendida en el aire. Hay una ley que establece que se va a caer. La única manera que la moneda no se cayese es que ha habido una alteración de una fuerza que impera por encima de las leyes. Eso quiere decir que si la ley impera como parámetro base para el holograma de este universo, el único que puede alterar eso es quien creó el programa original, igual que como vemos. Creo que los ejemplos de las películas son buenos porque uno se familiariza más que el concepto de las series de películas Matrix. Se altera algo desde el sistema de programa original y luego se altera. Es como cuando se vio en esta, no me acuerdo qué igual de las películas de Matrix, que se reinició todo el sistema, si vuelve a aparecer un gato en el mismo lugar, el oráculo es distinto, o sea, como que se produce un reinicio. Entonces puedes pensar que entonces las cosas que estabas viendo ahí, ¿sí? El gato, por ejemplo, que se vuelve y se reinicia, aparece en otro punto, el gato que era una programación, no era algo real, ¿sí? Lo ves, pero no está ahí. De la misma manera, cosas que estaba haciendo Yeshua en cierto momento y que las personas dicen, mira el milagro de lo que está ocurriendo, en realidad se conecta directamente con el concepto de fe, y eso lo explica el curso más adelante, o sea, que es la convicción. ¿Cómo puede ser posible que un nivel determinado de convicción pueda alterar la continuidad espacio-tiempo? De manera que una cosa puede haber sido alterada en ese momento o incluso antes de que te hubieses dado cuenta. Quiere decir que el tiempo también es ilusorio, ¿sí? Entonces, por ahí va el concepto que quería acotar sobre el sí, es que al final es bien importante esto porque incluso dentro de las enseñanzas en las iglesias, yo he escuchado frases como, no, hacer ese milagro es más fácil que hacer este otro milagro, o sea, así. O también... La dificultad va a estar en la mente, en tu convicción. Claro, va a estar en la mente, en la convicción, definitivamente. Pero, y de eso también lo que me gusta, porque es como golpear a tu mente a que te desprogrames de las ideas, ¿sí? De la dualidad, ¿verdad? De los extremos, o de las cargas de la mente, de que eso es difícil, que ciertamente en la vida humana atravesaremos eso, pero el hecho es que nos desprogramemos de esas cosas que están prefijadas en la mente, de esas limitantes que no nos ayudan. Y es cierto, aunque hayan dificultades o diferencias a nivel de la mente, en lo más profundo no lo es. Aunque existan diferencias en la esencia y en la realidad de las cosas, de la misma esencia de la que está creada una montaña, de la que está creado un oro, de lo que está creado el material más fuerte, al final sigue siendo lo mismo. Frecuencia, energía, vibración. Entonces, independientemente de lo que esté creado algo, de lo que en la fisicalidad puedes ver, etcétera, o sea, todo viene de lo mismo. Entonces es como comprender, no, aunque hagas la mejor obra maestra, no sé, puedas crear el mejor, por decirte algo, el mejor castillo con plasticina, o puedas crear un pichingo de nieve, ¿no? Con figuras de plasticina en la misma materia, en la misma esencia, el mismo material. Entonces lo único que cambió es la forma,
¿no? De la expresión de lo que está viendo tus ojos, nada más. Entonces, eso es como invitarte, pues, o sea, de entrada es como invitarte a, ok, relájate de que lo que pensás que es todo partido de lo mismo, ¿sí? Continuamos. Vamos al verso 3 del capítulo 1 y en adelante. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Aquí viene esa palabra, expresión. Y parece un tanto difícil esta palabra de expresión de amor, pero es que en esencia así es, solo que es el trabajo, ¿no? En materializarlo. Es como, por ejemplo, lo que pueda hacer un medicamento, que muchas veces me gusta el concepto que Enrique Corbera le da y le dice como magia o pócimas, no recuerdo la palabra que usa, pero la cuestión es de que hay cosas que son naturales, son nuestras, son de nuestra esencia, ¿sí? Y que con el caminar vamos a irlas experimentando como algo muy, muy propio, como un resultado de algo que se expresa en nuestro interior. Pero caminemos. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá lo que necesitas saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente, que es la parte donde yo quería conectar. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento mal o de un asesoramiento desacertado. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Aquí hay varias cosas a analizar, Frederick, que me gustaría pues, nos aportes. Una de las cosas es, ok, si son expresiones de amor, si es algo que ocurre naturalmente, y aquí como dice, cuando no ocurren es que algo anda mal. ¿Qué es lo que anda mal? Porque, a ver, eh, por ejemplo, entender en cierta forma la dinámica del universo, la esencia de cómo trabajan las cosas, ya tenemos que meter conceptos de matemática y física cuántica, etcétera. Pero cuando alguien habla del amor, cuando alguien habla de estos conceptos, es, ok, a ver, ¿cómo decírtelo? Algo que puede producirse tan orgánicamente de nosotros mismos, tan naturalmente y no artificial, ¿sí? Como podemos hacerlo a través de la tecnología o la comunicación telepática, no sé. Algo tan natural que podría ser nuestro, eh, pero en esencia lleva un proceso. Aquí es donde quiero ir. En esencia lleva un proceso, llamémosle matemático, si se quiere de alguna manera, pero se nos dice que eso es una cuestión muy natural. Entonces, ¿qué es eso que anda mal para que no podamos producir lo que llamamos milagro o lo que el amor debería ser una expresión natural nuestra para que no funcione? Es la falta de conocimiento, entendimiento. ¿A qué atribuyes la parte negativa de lo que el texto nos quiere dar a entender? De por qué no se alcanza algo o qué es, si procede el amor, si Dios es el dador de vida, ¿qué pasa con nosotros? Adelante. Lo que sean los paradigmas de nuestra propia mente, lo que son nuestra jerarquía de creencias, todo lo que son la estructura de convicciones y demás. Todo eso es lo que crea una serie de bloqueos que impiden que algo que es natural, ¿sí? No se dé. Y esa es la cuestión. Se supone que nosotros deberíamos ir avanzando permanentemente y la realidad, o sea, lo que es el mundo del milagro, ¿sí? Lo que es el mundo de la conciencia, lo que es el mundo del desarrollo del Espíritu Santo, es lo que debería estar operando en nuestro desarrollo. Cuando estas cosas no ocurren, cuando se crea simplemente un bucle, cuando dices que simplemente las cosas ocurren porque hay mala suerte, porque simplemente, o sea, necesitas luchar para conseguir cosas. Entonces hay que ver que en el fondo hay parámetros que se tienen que estar desarrollando y que no se están desarrollando. Por tanto, hay que ir al origen de las cuestiones que posteriormente se van a dar en el mundo material, que
es lo que está relacionado con la mente, lo que es todos los paradigmas de nuestras creencias, estructura de valores, ideas, preconceptos en general, ¿no? Cuando dices algo es posible, algo no es posible, para hacer esto necesito aquello, entonces todas estas jerarquías de cosas son las que crean las barreras para que el Espíritu Santo no pueda permitir que se lleve a cabo un milagro. Por eso en otra parte explica que el tiempo es necesario, ¿sí? En tanto no se ha alcanzado el objetivo de la sanación. Pero cuando ya se logra la sanación, cuando digo sanación es primero en la mente, porque lo del cuerpo es un resultado posterior, es una consecuencia. Cuando se puso la sanación en la mente de este tipo de secciones, de estos paradigmas estructurados como bloqueos, entonces es cuando ocurren milagros, ¿no? Ahí a veces eso tiene que ver mucho con el perdón, pero yendo por partes, por ahí va lo primero. Lo segundo, que por ejemplo cuando está hablando del amor, yo suelo definirlo de una forma entendible como la buena intención que existe o que subyace en todas las cosas que existen en el universo y todas las experiencias que estamos viviendo. Puedes llamarla buena, puedes llamarla mala, pero en el fondo subyace una intencionalidad, una buena intención que puedes no entenderla en ese momento, pero está relacionada con el guión del Espíritu Santo. Entonces, por ahí, personalmente, es como defino hace tiempo lo que es amor en realidad, ¿no? Fíjate que eso que estás comentando me ayuda para compartir un ejemplo de la semana pasada en una reunión que un hermano nos compartió. Y él decía, bueno, antes para dar un poco de contexto, sabemos que dentro de las diferentes corrientes de religión cristianas existen diferentes dogmas, ¿no? Por ejemplo, los pentecostales y los que se llaman de sana doctrina tienen como un conflicto ahí en el hecho del tema de los milagros, porque los que se hacen llamar de sana doctrina, pues son muy ajustados al hecho de decir, bueno, si algo va a pasar es porque es voluntad de Dios, pero los pentecostales también trabajan mucho el hecho de uno obrar en los milagros de alguna otra manera a través de lo que llamamos fe. Entonces, es un poco complejo porque en este caminar vos a veces como que te retraes y te limitas al hecho de decir, bueno, y cuando ya te metes perdón, puede ser una diferencia, cuando te metes a conocer información como esta o un poco más de otras cosmovisiones espirituales, se te habla también que uno tiene el poder creativo de crear, de generar los milagros, de una manera más elaborada que la visión pentecostal, pero en esencia esa es, ¿no? El poder que te da el Espíritu Santo para obrar en milagros a través de los decretos, a través de las declaraciones, de la visualización, aunque no lo llaman así, pero sí de estar constantemente hablando lo positivo, lo que debe de ser, llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en ese sentido, solo déjame, voy a cerrar acá, permítame. Bueno, que estaba sonando ahí el teléfono. Bien, ok, entonces decía, existen estos conflictos, entonces muchas veces la gente está como, ok, ¿desde qué perspectiva entonces oro? ¿De que se haga el milagro o que se haga la voluntad de Dios? Pero, Señor, o sea, yo no tengo la potestad de entonces de decirte que la sanes o que me sanes. ¿Qué significa cuando? Y estás en ese conflicto. Entonces, me encantó muchísimo el ejemplo que daba un hermano la semana pasada. Él decía que su esposa, cuando su abuela estaba enferma, ellos oraban y entonces el esposo decía, ¿verdad? Bueno, Señor, que se haga tu voluntad sobre la vida de la señora, la sanidad de ella está en tus manos, que sea tu voluntad. Pero ella decía, Señor, yo sé que mi abuela se va a sanar, creo que mi abuela se va a sanar, tengo fe que mi abuela se va a sanar, y su oración era en ese sentido. Y dice que él decía por dentro, Señor, decía, me preocupa el hecho de que si la señora muere, mi esposa va a entrar en depresión. ¿Qué va a pasar con su fe en ti porque no la sanaste? Y entonces entraba en este conflicto. Pues él se atrevió a preguntarle y decirle, mi amor, le decía, ¿no será que mejor la oración la dirigimos a que sea la voluntad de Dios? Entonces, la respuesta de ella fue monumental, o sea, fue una respuesta, wow.
le dijo ella, yo creo que mi abuela se va a sanar y yo voy a seguir orando por la sanidad de mi abuela. Si mi abuela no se sana, yo voy a aceptar la decisión, voy a aceptar la voluntad de Dios, voy a seguir amando a Dios, voy a entender que al final fue lo que Dios determinó, pero yo no me voy a mover de esto. Luego voy a aceptar. ¿Por qué me encantó eso? Porque tratando de descifrar lo que ella decía, yo sacaba las diferentes conclusiones en el análisis que hacía yo en mi interior. Y ella se está despojando, ella está como diciéndole a Dios, voy a ejercer mi derecho de creer. Voy a ejercer el derecho que tengo de creer y voy a irme con eso y voy a continuar y lo voy a seguir haciendo. Pero me despojo dentro de todo mi derecho, me despojo de cualquier idea egoica. Eso es mi traducción, ¿no? De querer manipular las cosas y que se haga mi voluntad desde el punto de vista egoico, es decir, desde el miedo, desde la frustración, desde la no aceptación, desde la no comprensión de las cosas más elevadas, sino desde el miedo de perderla, del apego. O sea, me deshago de todo apego, ¿sí? Y me centro en mi ejercicio de mi derecho de ejercer la petición o la visualización del milagro. Y si al final no sucede, pues puedo entender que hay algo mayor que está detrás de eso. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Es como llegar a un punto, ¿no? Donde tú dices, es que es mi derecho, yo voy a luchar por este derecho. Ahora, si en mi derecho está mezclado un sentimiento egoico, de apego, de frustración, pues yo, Señor, te lo entrego. Y entonces, si yo no puedo ver lo que en realidad hay en mi corazón, te lo entrego. Y al final de la jornada, pues aceptaré, ¿sí? El designio porque entenderé que es mejor. ¿Sí? Entonces, veo el ejercer el derecho, pero que está en una coherencia en su interior de decir, quizás no puedo ver si hay algo que no está en coherencia con el amor en mi petición, y si no está en coherencia, pues la determinación me dirá qué es lo que realmente era lo mejor. No sé, ¿cómo evalúas tú en relación a lo que viene diciendo ya esta parte del texto? Bueno, es un tema complicado y se extendería un poco, pero por resumir o tratar de resumirlo, diría que entran en juego dos cuestiones. El destino, que lo dirige el Espíritu Santo en función del propósito de la transformación interior, que tiene que ver con el deshacimiento de todos los paradigmas y que eso está directamente relacionado con el ego, ¿no? Para lograr la trascendencia y la evolución, ¿no? Entonces, hay unos bloqueos. Esos bloqueos podemos asociarlos también con todas esas cuestiones, paradigmas que en realidad no son más que ego. Entonces, hay un destino al que nosotros vamos a llegar y va a haber diferentes opciones, ¿no? Y las opciones van a tener que ver con lo que tiene que ver conmigo, con las decisiones que yo voy a tomar, ¿sí? Cuando está implicado otro, tiene que ver con la voluntad del otro. Cuando hay una conexión entre nosotros, ¿sí? Cuando somos, por ejemplo, pareja, familia, cosas así, o hay un vínculo, hay amigos, ¿sí? Que nos consideramos que estamos enlazados, entonces se genera también un derecho común. Entonces tú puedes pedir algo por ellos. No es como cuando dices que haya paz mundial. Es como algo muy abstracto, no sabes ni de quiénes estás hablando, ¿no? En consecuencia, digamos que la voluntad tuya, mientras no entre en conflicto con la voluntad en general de cuál es el propósito de las cosas, cómo se están dando, no hay problema. Luego, hay otras cuestiones a considerar, como el hecho de que la muerte no es ningún tipo de conflicto, ningún tipo de cosa mala, sino es la transición de una persona que sigue. Es como te despiertas de un sueño y entras a otro sueño. Como estabas diciendo, tiene que ver más con las oportunidades que las circunstancias te están dando. El caso de una enfermedad, ¿qué es? La enfermedad existe porque hay una serie de oportunidades con ella, aparte de que hay un proceso de sanación que se está materializando en el cuerpo físico, ¿no? Una sanación mental que se está somatizando. Entonces, hay un proceso y a veces uno quiere interrumpir ese proceso y esa es la parte donde está el error. Estás casi que queriéndole dar consejos al Espíritu Santo
o al creador diciendo por qué esta persona pasa por eso. Primero está satanizando algo que no tiene nada de satánico, porque la enfermedad es el fin, ¿sí?, de un proceso que se ha estado desarrollando en el cuerpo y se termina de desarrollar en la mente, se termina de desarrollar en el cuerpo como fase de sanación. Entonces, ¿cómo vas a satanizar algo que es un proceso de sanación, es un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, estás considerando que es algo malo por el hecho de que no es agradable. Bien, entonces ahí también hay otro paradigma que necesita ser sanado. Luego está el hecho de querer imponer tu voluntad en contra de algo que la otra persona también puede estar necesitando, se puede estar desarrollando. Y, pues como dices también, el derecho de la persona en opinar, en creer. O sea, Claro, primero, perdón, sí, sí. primero el hecho de creer, o sea, creer es, yo tengo un sentir en mí que es como una especie de convicción de que esa persona se va a sanar por ese lado. Sí, entonces, si tú crees eso está bien, pero no quiere decir que tenga razón o no tenga razón. A veces hay un convencimiento cada vez más fuerte. Podría estar conectado con un hecho futuro, es decir, esa persona se va a sanar. Entonces, sí. Y luego está también la aplicabilidad de el poder que tú tienes también de intervenir cuando se trata de querer ayudar y servir. Si lo sabes hacer de la manera correcta, lógico que se puede ocurrir, que se puede desarrollar el milagro, pero eso ya el curso lo explica más adelante, ¿sí? De cómo ya es el trabajo de uno en el proceso de sanación, mientras se entiendan estos parámetros de los que estoy hablando, que la sanación no es algo malo, que la muerte no es algo malo, que la enfermedad no es algo malo, que la muerte no es algo malo, que hay un propósito con las cosas que ocurren, ¿sí? Y que la voluntad de uno tiene que estar conectada con la voluntad del todo, ¿sí? Entonces, Claro, y es ahí. mientras no sea la voluntad del ego, que es Sí, como estás diciendo, que es apego, correcto. miedo, frustración. Entonces ya te estás dando cuenta que en realidad es necesaria la experiencia porque tienes que eliminar ese tipo de parámetros, sea el que lo está viviendo o sea el que se supone que quiere ayudar para sanarlo. A veces el que está sanando está sirviendo de ejercicio para los que están alrededor que lo quieren curar, digamos, ¿sí? Porque a veces ellos mismos sugestionan para mal o a veces ellos mismos son los que, al estar implicados en la experiencia conjunta, son ellos los que tienen que cambiar y él simplemente les está sirviendo de recurso. Él a lo mejor no tiene mayor cosa, mañana se sana, pero ellos sí son los que deberían cambiar la forma que tienen de ver las cosas. Sí, el detalle en todo esto, como hay demasiados entresijos, ¿no? Y realmente, para ser sinceros, pues muy pocos en realidad van a tomarse el tiempo que deberíamos hacerlo a través de la meditación, de buscar realmente las diferentes variables o entresijos que involucran cada situación de la que estamos viviendo. Ese es el proceso de meditación, ¿no? Si algo estás viviendo es, bueno, ir a introducirte, sumergirte en el análisis de la situación, una introspección para ser capaz de verdad, o por lo menos para buscar lo más profundo posible y sinceramente posible, qué es lo que los diferentes entresijos que están involucrados o variables en eso, todo lo que tú decías, ¿no? El propósito, el por qué, el para qué, de dónde el origen, etcétera. Bueno, en fin, el detalle está en, vaya, por ejemplo, en el libro Conversaciones con Dios, dice que le dice, en ese diálogo hay un énfasis muy fuerte en trasladarnos la idea de que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Entonces, parece que entra en conflicto con lo que dices. Pero ¿cómo conciliar? Porque es el problema que tenemos muchas veces en muchos textos que uno dice una cosa, otro dice otra, y uno dice, entonces, ¿qué es qué? Claro, cuando ya tienes la capacidad, como dice el Evangelio de Tomás, de casarlo uno con lo otro, te das cuenta que es lo mismo, nada más que son caras de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda. Porque el hecho... A veces uno interpreta las cosas de manera equivocada porque te está diciendo lo mismo, no está entrando en conflicto, sino que tú estás interpretando que está diciéndote cosas diferentes. Claro, entonces sí, al final, ¿qué es? La voluntad mía es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios está sobre mi voluntad, ¿qué es? O sea, las dos cosas son lo mismo, porque el decir que mi voluntad es la voluntad de Dios, es decir, yo cuando estoy en sincronicidad con el uno, cuando yo estoy en sintonía de la voluntad del Espíritu Santo, entonces mi voluntad es la voluntad de Dios. Y aún viéndolo desde el punto de... Perdón, es que ahí es donde dices mi voluntad, la voluntad del qué, del yo. Exacto. Es la voluntad del yo, del ser. Ahora, desde el punto la voluntad del ego. Ahora, desde el punto de vista negativo, también mi voluntad es la voluntad de Dios, porque vaya, ejemplos que dicen,
que el universo responde de acuerdo a lo que deseas. Si tú dices, ay, no, es que me está yendo mal, pues mal te va, porque lo que estás diciendo es que te va mal, pues mal te va a ir, porque lo que estás pidiendo, ¿no? Igual de manera contraria, lo que pasa es que, como hemos hablado, la coherencia que debe existir entre lo que decimos y lo que sentimos es lo que realmente va a manifestar. Entonces, a mí lo que más me impacta de la declaración de ella es que sin decir, bueno, sin de repente hacer una introspectiva tan profunda, sin hacer un análisis tan profundo, que a veces ahí donde podemos encontrar realmente las cosas más sencillas. A veces nosotros, o sea, hay tantas cuestiones, tanto que desconocemos, incluso imagínate saber cómo va a operar el destino, muchas veces nuestra mente está muy convulsionada sobre algo, pero lo que más sencillo sería ok, lo que yo no puedo ver, Señor, por decirlo en palabras sencillas, lo que yo no puedo ver y tú sabes que es lo mejor, yo ahí descanso. Es prácticamente lo que ella hace. Ella dice, yo ejerzo mi derecho, aunque no lo diga así, yo ejerzo mi derecho como hija de declarar, de ser, de visualizar que así va a ser, pero si ese ejercicio de mi derecho está contaminado, yo lo leo así, está contaminado por una idea egoica, pues lo libero a través de esperar que el desenlace confío que es lo mejor. Entonces, hay una armonía completa en todo eso. O sea, en algo tan sencillo, hay una armonía completa. Y aquí es donde viene lo complejo. Porque como tú dices, si alguien tiene la convicción muy fuerte, ¿qué pasa con la contraparte? Y yo creo que cuando yo meditaba en eso, yo concluía lo siguiente. De eso se trata la experiencia. De eso se trata la experiencia individual de cada alma. De que al final ella pues va a concluir si ese sentir muy fuerte era algo egoico o ese sentir muy fuerte venía realmente de su conexión con su yo superior o con el Espíritu Santo, como cada quien quiera llamarle, ¿no? O con el Padre, como cada quien quiere llamarle, es la conexión real, ¿verdad? Que pues está influyendo en esta vida humana, en esta vida carnal, que le está dirigiendo, le está diciendo calma, eso va a ser así. Entonces, al final yo creo que siempre es hermoso que podamos, yo siempre lo veo de esta manera, Freddy, bueno, voy a ejercer lo que me toca, voy a tratar de limpiarlo a través de descansar y esperar que las cosas serán como deban de ser. Pero eso no quiere decir, como yo le decía a una amiga el otro día, no dejes de hacer el bien, sigue declarando lo bueno, ¿verdad? Que aunque no sea en este momento, en algún momento será, no sé cuándo, pero será, pero todo va a ser parte de un proceso de aprendizaje. Bueno, no sé si quieres comentar algo o pasamos al siguiente aspecto. Sigamos. De todas maneras, muchas de estas cosas que estamos ahora comentando son parte de las cosas que vamos a seguir viendo a lo largo del curso. Simplemente nos estamos anticipando un poco, pero bueno. Correcto. Muy bien. El 7. Todo el mundo tiene... Bueno, vamos a ver esta parte. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Parece aquí una contradicción, porque al momento de hacer un hábito, yo puedo pensar que me estoy programando para algo. Entonces, es cierto, o sea, vaya, no sé, un vicio es algo involuntario porque se produjo de un hábito. Pero, en cierta manera, al producirse de un hábito es que se programó algo. Entonces, ¿cómo puede ser involuntario si lo programaste? ¿O qué es lo que quiere decir? Que es involuntaria la acción porque ya te programaste. ¿Cómo dice? No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. ¿Cómo interpretas eso? Tiene que ver con la manera en la que nosotros entendemos el concepto de milagro. ¿Sí? Cuando pensamos en milagro, usualmente en el común denominador se piensa que es algo mágico, ¿sí? Que es algo que ocurre y dice, porque no estás habituado a ello. En realidad, hay una forma de poderlo explicar científicamente, pero como dice ahí, ese no es el punto también. Es decir, puedes encontrar una solución. Es decir, cuando hablamos del caso, por ejemplo, del mar que se abre en dos, en el tema de Egipto, pues hay conocimiento de que hay tecnología para poder alterar las partículas del agua de forma magnética, ¿sí? Cuando ves Moisés con el tema de la zarza, seguramente pudo haber sido un holograma, por eso metía la mano y no se quemaba. O sea, hay cosas que tienen una explicación. Luego hay otras que posiblemente son metáforas, que a lo mejor no ocurrieron, como es el caso de la multiplicación de los panes y los peces, o la higuera que se daña. Pero hay cosas que sí, por ejemplo, caminar encima del agua. Recuerdo cuando era niño que vi un programa de los Guinness Records
y había no sé si era un tipo del Tíbet o algo así que consiguió caminar 6 pasos encima del agua. Entonces, hay cosas, y en el coso los lamastenios dicen que tienen muchísimos libros donde saben levitar, saben leer la mente. Lo que pasa es que poco le dan énfasis a eso porque consideran que el trabajo interior no tiene que ver con eso, porque eso a lo mejor desvía del hecho de la concentración en el verdadero objetivo y tiende más al ego, porque quiere llamar la atención. Porque de todas maneras, como parte de las disciplinas y las prácticas, todavía hay muchos de ellos que son capaces de romper o mover objetos a distancia, dormir animales, solamente con transmitir su energía o ayudar a personas a que se corrijan sus vértebras o el cuerpo en general sin tocarlos, ¿no? Porque están utilizando pura energía, todo lo que es el aspecto del ki. Entonces, puedes entenderlo. El asunto es que si te vas al énfasis del procedimiento, de la mecánica, te centras en la energía. Cuando en realidad el punto no es centrarse en la energía, es entender la buena intención que hay a través de ese proceso que se da. Entonces, tú no lo estás controlando, ¿por qué? Porque bien podrías aprender a hacerlo como lo sabía hacer Yeshua, ¿no? Pero en muchos casos él decía que se haga según tu fe. Por tanto, es como una forma de lavarse la mano y decir, yo solamente hago de espejo, que según que tu fe sea la que lo produce, no yo. Otras veces lo hacía él, por eso decía, alguien ha sacado poder de mí, es decir, en este caso sí ha sido una cuestión de energía. Otras veces es algo que está ajeno, ¿sí? A la voluntad de cualquiera, simplemente ocurre, ¿sí? Entonces, hay que ver que en el caso de Yeshua muchas cosas las hacía él. Él decía, para la tormenta, lo hacía él, pero en el caso de los apóstoles, no, porque los apóstoles no tenían el conocimiento y el entrenamiento para saber hacer eso. Simplemente se les dio como una especie de tarjeta de crédito, ¿sí? Y le dicen, úsala para lo que tú consideres que es apropiado. Y él iba pagando con esa tarjeta, pero él no puso fondos en esa tarjeta, a él se la dieron. Entonces, ellos no tenían el conocimiento y la habilidad que había desarrollado Yeshua, la comprensión o la conciencia, pero se les había dado la autoridad, es decir, se les dio un poder en el cual otros ejercían cosas que ellos por sus propias habilidades no podrían hacer. Entonces hay que saber también entender este tipo de elementos y entender también las circunstancias, porque si uno quiere comparar los milagros con las cosas que Yeshua hacía, a lo mejor tiende en confusión porque él tenía una misión y esa misión estaba relacionada con el hecho de llamar la atención de la gente a dejar de creer en la materia, a dejar de creer en la muerte. Entonces, ¿por qué él hace lo de Lázaro? Porque lo encontró como una buena oportunidad para que la gente no creyese en la muerte. Pero en realidad posiblemente ni siquiera estaba dentro de las cosas que él tenía que hacer en ese momento, pero sirvió de oportunidad para llamar la atención, pero también sirvió de oportunidad para acelerar el odio de los individuos que querían matarlo porque vieron que esto suponía una amenaza, que este tipo de cosas saliesen a la luz pública, ¿no? Se difundieran. Entonces, claro. hay contextos, ¿sí? Hay contextos y hay que ver que él, las cosas que hacía, no quiere decir que nosotros no las podamos hacer, sino que él ya tenía una conciencia y una habilidad para hacerlas que requiere tiempo, ¿sí? Y que aparte él estaba haciéndolo deliberadamente. O sea, él lo estaba haciendo porque él necesitaba que quedase en constancia para la historia lo que él iba a hacer como precedente para nosotros. Pero no quiere decir que si él viniese ahora, por decir algo, se pusiese a hacer lo mismo. No lo haría porque ya lo hizo, ya no, el punto no es ese, sino dejar precedente. Entonces, también hay que tratar de poner las cosas en su debido contexto, que el punto no eran las cosas, los milagros que ocurrían, sino porque había un objetivo con ello, sino la toma de conciencia respecto del amor, del deshacimiento del ego y la conciencia de que todos somos uno y que el universo no es real. Eso es lo que él quería transmitir. Pero para ganarse una convicción y no parecer simplemente que está hablando de filosofía, lo agregaba con milagros. Por eso decía, si no creéis mis palabras, creed al menos en las obras que hago. Entonces, a lo mejor si hubiese estado en Grecia no necesitaba hacer milagros porque sus solas palabras la gente diría, oye, este hombre es muy inteligente, la verdad que lo que dice es muy interesante. Y habría tenido muchos seguidores por la sola palabra. No necesitaba hacer milagros. Pero en la sociedad judía, ellos dirían, di lo que quieras, son palabras, hay palabras. Pero cuando hace un milagro, entonces ahí dice, wow. Por eso decía, los griegos quieren escuchar palabras de sabiduría, pero los hebreos lo que quieren ver es milagros, señales, ¿no? Entonces son culturas, son conceptos y a veces eso se ha creado como una especie de paradigma para considerar en Latinoamérica, en el mundo evangélico, que si no hay ese tipo de cosas extraordinarias y hablas otros idiomas o casi que te teletransportas, entonces no está el Espíritu Santo. Y es una confusión, porque no, una cosa no tiene que ver con la otra.
Mira que esto es impresionante porque una de las cosas que más luchamos como humanos es sentirnos indignos, ¿verdad? No merecederos de, pero u otros pues que tuercen la idea de, sana y equilibrada de ser merecedores, ¿no? Como hijos del uno. Dice acá, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. ¿Qué es esto de una purificación y a qué, y por qué es necesaria, crees tú, y a qué se refiere que es necesaria una purificación? ¿Cómo es este proceso de purificación? Podría decir alguien, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. ¿A qué se refiere el pasaje con esto? Al proceso necesario de sanación interior. Es lo que otras veces se llama la fase del perdón, que no es solo perdonar a otros, sino perdonarse uno a sí mismo por haber creído, sentido y pensado de determinada manera. Entonces, la purificación de la palabra puro, o sea, es limpiar y hacer digno determinada cosa. Los pensamientos y las emociones están contaminados por el ego. Eso es lo que crea el paradigma de nuestra jerarquía de creencias y valores. Entonces, para que se pueda desarrollar algo que es natural, primero hay que quitar lo que es innatural, que es el bloqueo mental. Por eso, perdón, los dolores, las enfermedades y todas estas cosas que ocurren, sí, que vemos en nuestro mundo de tercera dimensión, está relacionado con los procesos internos que el ser aborda. Como dijiste hace unos minutos, como no estamos acostumbrados al hábito de la meditación, no trabajas ese tipo de cuestiones, no las analizas dentro de ti para ir depurándolas e ir sanándolas, no te haces terapias, tampoco haces terapias con compañeros o amigos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, unas constelaciones familiares o como las cosas que hace Eric, que mencionaste antes, el catalán. Entonces, hay diferentes formas de hacer procedimientos de purificación y de limpieza, pero cuando no lo hace, se produce una congestión interior que termina somatizándose. Entonces, el proceso de la somatización es también otra manera en la que el cuerpo te está diciendo lo que está pasando, y luego va a haber diferentes picos, lo que explica Hammer a través de los 5 procesos cancerígenos, o si le quiere llamarse así, de la nueva medicina germánica. Entonces, hay picos, ¿sí? De ese proceso que empieza en la mente, que tiene que ver con los flujos de las emociones y que va a ir terminando en el cuerpo, como digo, con sus diferentes niveles. Y habrá picos como la fiebre y luego baja. ¿Sí? Mira el ejemplo de cuando a uno le quieren parar la fiebre, con el real lo que tienes que hacer es regular que no supere 1 o incluso 2 grados de una máxima, de un límite que puede dañar las células. Pero lo que está haciendo el cuerpo interiormente es que está elevando la temperatura para destruir cualquier enemigo. Entonces, si tú quitas el calor, entonces no se puede defender por sí solo. Entonces, son mecanismos que a veces el sistema occidental de la medicina, porque ni siquiera es curación, ¿sí? Sino de fármacos, puede entrar en conflicto, digamos, con lo que estamos hablando. Pero yo también tengo que medir las palabras para que después no nos censuren el video por decir la verdad en cuanto a temas de salud, ¿no? Pero el punto por ahí es por donde estaría hablando bueno, aquí Yeshua, Jesús, ¿no? Sí, claro, vamos a los siguientes aspectos. Los milagros curan porque suplen una falta, los obran a aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Esto es hermoso, esto es hermoso. Pero ¿a qué más se podrá estar refiriendo? Porque también puede ser algo confuso de repente en la idea de algunos de que crean que solo un gurú o no sé, un profeta, un apóstol, un pastor, un líder es el que tiene más para que el que tiene menos. Limpiando un poco la idea egoica, ¿a qué más se refiere? Y alguien puede decir, pues más fe, pero algo más elaborado, algo más sustancial para la comprensión de la mente. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Que obran aquellos que temporalmente tienen más. Me encanta la frase, temporalmente. Te está diciendo desde ahí, hey, no quiere decir, bueno, yo lo entiendo, no quiere decir que tú no puedas, sino que llegará tu Sí, tiempo también. no quiere decir que sean mejores, sino que en esas circunstancias y dentro de un periodo de tiempo, hay algunos que se han aventajado más que otros. Eso es todo. O sea, tú vas a una competición de carrera y en una época y en un lugar hay algunos que tienen una ventaja sobre los demás, pero no quiere decir que tengan algo distinto en la sangre o que hayan así, que yo qué sé, que se estén Sí, inyectando
determinada Y cosa. se aventajaron más Simplemente en comprensión. Claro, Se han aventajaron entrenado más, se llevan preparando más tiempo. A lo mejor algunas cosas, sí, a veces la genética es un 5% adicional, ¿no? Pero en general, pues está la disciplina, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que sean mejores personas que los otros competidores. Simplemente en ese momento, sí, en esa época, porque a veces son periodos también. No va a ser un deportista que siempre, durante 20 años, va a ser el mejor. O sea, cada año son preparación y preparación y preparación. y Hay otros que están a claro, pero segundo lugar, pero no quiere decir que sean malos. Simplemente este lo está haciendo mejor. ¿en qué se prepararon? ¿En dónde está el diferenciador? ¿En qué se prepararon esto que los otros no? O sea, exactamente qué. En ejercitar lo que llaman fe, en la comprensión, en el entendimiento, en visualizar, en declarar. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Lo estás diciendo, todo eso. Todo eso. Unos y otros podemos ir en el mismo camino. Puede que simplemente 2, 3 pasos por delante. Eso no nos hace mejores. Simplemente puede que hayamos empezado la carrera 3 pasos o 2 pasos antes que otros. Ya está. La diferencia, ¿cuál Okay. es? Que ya que llevamos 3 pasos delante, podemos decirle al que va por detrás, cuidado que acaba de pasar un hueco, para que no te caigas tú, ¿no? Esa es la gran Claro, diferencia. claro. Vamos al siguiente punto entonces. Los milagros son una especie de intercambio con toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Esto tiene que ver también con aquel verso que dice que para la, o sea, la ley está sobre el amor. ¿Qué es lo que entiendes por esto? Sí, sí, en parte tiene que ver. Pero nos está hablando también lo que mencionábamos en el programa anterior, cuando hablamos sobre el trabajo del terapeuta, el trabajo, perdón, del maestro, del sanador. El que está desarrollando el milagro cuando tiene que ver conscientemente con él, o sea, cuando no es una circunstancia que ocurre milagrosa, porque alguien tiene que estar pidiendo o interviniendo para que un milagro ocurra, o sea, o puede ser algo individual, o puede ser de 2, de 5, o de una sociedad, para que se altere. Por eso te dice aquí, te habla de las leyes físicas, ¿sí? Se intervienen las leyes físicas. ¿Y por qué dice que invierte, perdón? Porque sustituye una ley física por una ley no física. Y la ley no física no se somete al espacio ni el tiempo. ¿Y por qué tiene que ver el tiempo? Porque un milagro en realidad es el resultado final de un proceso. Ese proceso puede durar 30 años, puede durarte 30 vidas o puede durarte 30 minutos. La cuestión es que cuando interviene, la ley física que impera dentro del espacio y el tiempo ya no se ve alterada, sino que impera la ley no física, de manera que lo que necesitabas aprender a través de una experiencia se acorta increíblemente. Entonces, podrías haber durado 3 meses hospitalizado o 30 años con un problema y se soluciona en 3 días, en 3 horas o en 3 minutos. ¿Por qué? Ahí uno diría, es un milagro. Pues exacto, es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque modifica, porque altera el principio, ¿sí?, de lo que son las leyes físicas y las sustituye por leyes que no están sujetas a la física, ¿no? Vamos al siguiente aspecto. Esto está bien clarito. Cuando se obran los milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Eso está claro. Lo que vemos Bien. en los circos de muchos rollos protestantes, lamentablemente. Sí, lastimosamente. Vamos a proseguir entonces con el siguiente aspecto de un curso de milagros. Dice, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Entonces, a ver, dice que la oración es el vehículo de los milagros, pero ¿qué tipo de oración? Porque como tenemos en la mente diferentes tipos de oraciones, ¿no? Para pedir, no sé, vaya, lo que No, cada de quien... todas maneras, y eso lo explica en otro momento el aspecto. Y nosotros lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo que es
la oración correcta, igual que a veces hablamos de la oración correcta, como hablamos del amor correcto, como hablamos del perdón correcto, como a veces hay que definir correcto, porque una cosa es lo que se ha vulgarizado lamentablemente, que es lo que precisamente degrada la capacidad de un poder de ser aplicable o de tener resultados, porque se está haciendo de manera incorrecta. Es igual que tú tienes la capacidad jurídica de una defensa, pero basta que te equivoques en algunos puntos o que diga las cosas de la manera que no era, entonces se puede agarrar la defensa o la oposición para decir, mira, esto y esto y esto está mal, y de ahí la agarran en tu contra. Entonces a veces ocurre que como elemento sustancial es el mejor, pero la manera en la que se está desarrollando, la manera en la que lo estás diciendo, la energía con la que lo estás diciendo, el momento en el que lo estás diciendo, o sea, hay forma, ¿no? Me acuerdo si lo mencioné hace varios meses cuando abríamos el grupo de WhatsApp de oración, que yo ponía algunos tips, ¿sí? Que si quieres desarrollar una oración mental, puede ser vaga, pero si la quieres declarar, es mejor que ya tengas las ideas claras y que sea lo más breve posible, porque vas a gastar menos energía, va a haber una mayor intensidad de energía, de convicción y de concentración y focalización en eso que quieres decir con unas meras palabras, más que si te extiendes a un montón de abstracciones y cuestiones aleatorias, porque es como disipación de la energía. Cuando la energía se disipa, pierde energía porque no hay focalización, ¿no? Imagínate un láser, el láser apunta y consigue su objetivo, pero si la energía del láser se disipase y se difuminase, Claro. lo que no es un poco de energía calórica, pero no va a producir ningún efecto. Sí, por eso te decía que una focalización. Por eso te decía que la oración de esta muchacha para mí fue impresionante, ¿no? Porque ella es como que logra ese equilibrio entre, ok, puede ser que esto es lo que creo, lo que siento, o estaré equivocada, no importa, lo seguiré haciendo y al final confío que el resultado de lo que venga es realmente la verdad. Entonces, bueno, para mí, o sea, en esas palabras sencillas, esta muchacha saltó la barda, pues, o sea, dijo una enseñanza, una sabiduría enorme, enorme en lo que ella hizo. Ok. Y el último, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, de lo que venimos hablando siempre, ¿no? Que hay que imaginar el universo en tres niveles, ¿no? El nivel físico, el nivel mental, que es el que produce el físico, o sea, el nivel de los pensamientos, el mundo de las ideas, como decía Platón. Y luego está el superior, ¿no? Que es el espiritual. Y entre ellos hay subniveles, ¿no? Entonces, la mente individual y la mente colectiva son las que están interviniendo en los diferentes niveles de la realidad. Originalmente pertenecen al mundo espiritual, es decir, no a otras dimensiones de este universo necesariamente, sino que originalmente en realidad proceden del universo raíz, matriz, que ha producido este, ¿no? Entonces, todas las cosas en realidad dependen del mundo de los pensamientos, del mundo de las ideas, del mundo de la mente, para que algo en el mundo de los fenómenos tenga lugar. Y tanto lo que va a empezar a construirse en el mundo mental procede de la mente, como lo que finalmente termina ocurriendo en el mundo físico. Todo va a depender del aspecto mental, ¿no? Aquí simplemente la parte física o corporal la llama nivel inferior o de experiencia, y a la parte superior la llama espiritual de experiencia. Estoy utilizando cierta terminología para que se entienda mejor, ¿no? Así es. Bueno, don Goodman, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos. Vamos a seguir verso a verso, ¿verdad? Tratando de poder comprender qué es lo que está diciendo detrás de estas letras. Nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas para el día de hoy. Mañana continuamos nuevamente con este maravilloso camino. Bendiciones. Muchas gracias. Chao. Gracias, Goodman. Bueno, que estén bien. Ve Ocultas.